Hola a todos, hoy estoy compartiendo este momento con ustedes para darles una propuesta dulce que es uno de los postres preferidos de Mauri, que es fácil de hacer. Son pocos ingredientes, tenemos dulce de leche, crema, vainillas. Nosotros hacemos en la casa con leche chocolatada, pero también si va a ser un postre para adultos puede ser con café o le podemos agregar alguna bebida alcohólica. Y cacao para espolvorear. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En un Pyrex mojamos nuestras vainillitas, como es en nuestro caso, porque el postre es para los chicos. Si es para adultos, como dijimos, puede ser un café bien fuerte que le da un sabor delicioso y queda parecido al tiramisú. Podemos poner ya varias, porque también es rico que esté bien mojadito para que las vainillas estén blanditas. Siempre hay que, sobre todo para los fines de semana, pensar en algo dulce para los chicos. Acá somos muchos y les encanta lo dulce. Esto es algo diferente, pero también facilísimo. Y sobre todo que es un momento, como podemos hacer con ellos, es un momento donde podemos compartir también otro tipo de actividades con nuestros niños, ¿verdad? Vamos a poner más vainillas para que se remojen. Mientras vamos a preparar nuestra mousse. ¿Qué vamos a usar para la mousse? Crema de leche, que pueden hacer la mezcla, ya sea a mano, con batidora eléctrica. Nosotros vamos a hacerlo a mano porque yo sé que hay gente que pueda tener y que no. Y el dulce de leche para nuestra mousse. Bueno, acá ya nos encontramos con nuestro dulce de leche y la crema batida. Una mousse que vamos a ir colocando en capas con las vainillas. Es importante también que sepan que podemos usar alternativas como vainilla, podemos hacer con galletita. De repente tenemos un bizcochuelo en la casa que nos sobró y podemos hacerle la base con bizcochuelo remojado en el mismo café. Entonces es fácil, inclusive podemos darle a ellos como tarea porque realmente no es nada complicado. Y tanto a las nenas como a los varones es importante que los chicos sepan cocinar para que sean independientes. Entonces ahora terminamos de cubrir con nuestra mousse de dulce de leche y tenemos que llevar, una vez que terminamos esto, a la heladera, que esté bien frío para que sea espectacular. Me encantaría que me cuenten si hacen, qué les pareció, si qué me recomiendan, si ustedes tienen algo parecido. Y ahora la idea es agregarle un chocolate en polvo. Y ahora a la heladera y a disfrutar con toda la familia. Bueno, ahora les muestro uno que está terminado. Tuve que hacer en un Pyrex un poco más grande porque somos muchos y ese pequeñito no se iban a enojar acá todos conmigo. Entonces lo que quiero mostrarles es cómo queda terminado y servido en el plato para ver qué les parece. Espero que les guste. Espero que disfruten en familia. Es un postre riquísimo. Un gusto haber compartido de vuelta hoy con ustedes. Les esperamos en nuestras redes sociales. Anoten todas las recetas, mándenos consejitos y nos vemos la próxima.